formas de cálculo de cortocircuito había un método los métodos relativos y los métodos absolutos, ¿no? Los métodos relativos que exigen para su cálculo tomar como referencia dos parámetros del circuito que podrían ser la potencia y la tensión. Y todos los parámetros, los datos técnicos de los medios de operación estaban dadas por unidad o en por ciento. En cambio, los métodos relativos exigen para su cálculo fijar solamente la tensión, la cual va a ser una tensión que normalmente es la tensión del lugar de la falla y que todas las impedancias de los medios de operación se van a referir a esa tensión. Entonces, acá habíamos visto en la clase pasada cuáles eran los circuitos equivalentes de cada medio de operación, de los más importantes que hay en el cortocircuito, que habíamos dicho que eran el generador, el motor, las líneas aéreas, cables subterráneos, los transformadores y las redes vecinas. Los demás componentes en un sistema eléctrico, como ser barras, conectores, interruptores, tienen una impedancia que es despreciable. Entonces, vamos a ver 5 o 6 medios de operación que son los importantes para el cálculo de cortocircuito. Entonces, aquí teníamos el circuito equivalente del generador y cómo calculábamos la reactancia subtransitoria del generador y la resistencia del generador. Más abajo habíamos visto el circuito equivalente del motor, el que habíamos dicho que el motor se comportaba como un generador, por lo tanto iba a tener un circuito equivalente similar. O sea, un generador con una Fn segunda P en serie con la resistencia del motor y la reactancia del motor. Estas resistencias y reactancias las están calculadas con estas fórmulas que están puestas aquí abajo. Estas resistencias y reactancias están calculadas a la tensión nominal del motor, o sea, en los bornes del motor. Es decir, estamos suponiendo que el cortocircuito se está produciendo ahí donde estamos hablando del equipo. En el caso del generador, también está metida la tensión nominal, ven acá, y esa tensión nominal va a ser la tensión que hay en bornes del generador. Acá teníamos el transformador de dos arrollamientos, habíamos hablado de cómo era de dos arrollamientos, que es el clásico transformador que se aprende en la teoría, porque también hay un transformador de 3 arrollamientos. Y tenía un circuito equivalente en la fase que iba a estar formado por su resistencia y reactancia. Y en el neutro, nada, no tiene impedancia. No tiene impedancia. Y bueno, y dábamos la expresión de las fórmulas que nos permitían calcular esta reactancia del transformador y la resistencia en función de la tensión nominal del transformador. Recordando que el transformador tiene dos tensiones, en otras palabras, dos tensiones nominales. Esta tensión nominal va a depender de qué lado estamos calculando la reactancia. Las líneas aéreas también era otro medio de operación importante que tenía este símbolo y su circuito equivalente era similar al del transformador y sus resistencias y reactancias se calculaban con estas fórmulas que eran la resistencia y la reactancia a la tensión de trabajo de la línea aérea. Por otro lado tenemos los cables subterráneos, el mismo circuito equivalente que las líneas aéreas. Y hablábamos de un quinto o sexto componente, no estoy bien si es el quinto o el sexto, que es la red vecina. Esta red vecina es un
artilugio que han hecho los estudiosos del cortocircuito para calcular el cortocircuito de una red mallada cuando se conoce la potencia subtransitoria de cortocircuito en algún punto. Les comentaba, por ejemplo, de que si quieren calcular ustedes cuánto es la corriente de cortocircuito ahí donde están ahorita ustedes en el tomacorriente más cercano donde están ustedes, fucha, para calcular el cortocircuito ahí necesitamos conocer todo el sistema boliviano. ¿Por qué? Porque ese tomacorriente va unido con cables a otro tomacorriente y así sucesivamente va a llegar hasta el tablero. Del tablero se va a ir al medidor mediante cables. Del medidor se va mediante cables también a la red aérea. En la red aérea en baja tensión se va hacia el transformador. Del transformador en la parte de media tensión, esos cables de 10.5 o 24.9 se van a las subestaciones de 69 kilovolts y de ahí posiblemente a los lugares donde se está generando a Guaracachi, por ejemplo, ¿ya? Y Guaracachi está conectada con el Cochabamba, con La Paz, entonces se hace complicado. Entonces para eso los estudiosos han hecho este análisis de red vecina que dice que si conocemos la potencia subtransitoria en un punto de la red, por ejemplo, en este ejemplo tenemos esta red aérea en la cual se está alimentando por medio de un generador aquí y aquí, pero conocemos aquí en este punto la potencia subtransitoria de la red, todo este circuito que está constituido por redes, motores, líneas aéreas, cables subterráneos, se puede achicar, podemos decir, con este símbolo, que va a ser la red vecina, que se va a comportar como un generador en serie, como un generador en serie con la resistencia de la red y la reactancia de la red. O sea, va a tener un circuito equivalente similar al del generador. Lo único que las R sub Q y J sub Q se van a calcular con estas expresiones. Con estas expresiones. Eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Vamos a irnos ahora. Vamos a irnos ahora a nuestro apunte. Creo que aquí. Y vamos a ver cómo son los distintos tipos de cortocircuito en función de sus alimentaciones. En función de sus alimentaciones. Ay, caramba, parece que no lo subí. Parece que no lo subí. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Había subido una parte nomás del apunte. Ya. Ya, a ver, déjeme pensar un ratito cómo soluciono este problema. Es que tengo que grabar el apunte acá a la clase. Ya, vamos a hacer lo siguiente.
Eh, nos vamos a ir a mi otro apunte y cuando termine la clase la voy a grabar. Es que vi el apunte y dije, ese es. Bueno, eh, en sí, los tipos de cortocircuito pueden tener alimentación simple y alimentación múltiple, ¿ya? El caso de alimentación simple es el caso más sencillo del cortocircuito. Ese caso, ese caso eh, no es el más común, no es el más común porque normalmente las redes son malladas, pero es el caso más simple del cortocircuito. La otra opción es que tengamos un cortocircuito con alimentación múltiple. ¿Y qué significa alimentación múltiple? Significa que al lugar donde se produce el cortocircuito pueden ser alimentadas por más de un generador, más de un generador. Si tiene un solo generador, es un circuito con alimentación simple. Y si tiene más de un generador, ya es un cortocircuito con alimentación múltiple. Y el caso más complejo es el que sea una red mallada. Por ejemplo, aquí tenemos dibujada una red mallada y con alimentación múltiple. Estoy imaginando esto de acá. Esto de acá puede ser una red aérea, donde los redondos son los postes. Y en este punto, por ejemplo, se le inyecta corriente por este generador que le he llamado generador I, que mediante un transformador inyecta corriente a esta red aérea. Acá está el generador 1 que también por el transformador 1 está inyectando corriente al sistema. Hay el generador 2 y hay un generador N también. Y por ejemplo aquí de este punto estoy colocando un interruptor de potencia y ahí estoy produciendo la falla. Entonces voy a ver este ejemplo como este ejemplo para este dibujo, cómo hacemos el cálculo del cortocircuito. Hay hipótesis simplificativas que debemos tener, que ya las hemos enumerado en la primera clase. Es que todos los elementos, voy a achicar un poquito, ya, que todos los elementos transversales no motóricos de los circuitos equivalentes, transformadores, líneas aéreas, cables subterráneos, son despreciables. El circuito o la red se considera en vacío en el momento del cortocircuito. Esta es una de las hipótesis más importantes, que para el cálculo vamos a considerar que el sistema se encuentra en vacío. En realidad, normalmente el cortocircuito en un sistema pues se presenta cuando está trabajando la red, pero como esa corriente de cortocircuito es mucho mayor que la corriente de operación, es por eso que esa corriente de operación la podemos despreciar y decir que el sistema está en vacío. Los consumidores motóricos grandes son tenidos en cuenta a través de generadores equivalentes cuando se encuentran cerca del cortocircuito. Habíamos dicho que los motores se comportan como generadores. ¿Y cuáles son los pasos que debemos seguir para el cálculo de I segunda KP? O sea, para calcular la corriente que va a haber aquí en la falla. O sea, aquí en la falla va a estar circulando la corriente subtransitoria de cortocircuito y segunda KP. Recordando que estamos viendo el cortocircuito tripolar. Entonces, acá vamos a ver los pasos a seguir, a tener en cuenta para el cálculo del cortocircuito. Primero,
se elige una tensión base de referencia U sub B en kilovolt, que debe ser la misma para toda red eléctrica y preferiblemente debe ser la del lugar de la falla. Es decir, que en este circuito que tenemos, si la falla la estamos haciendo acá, tenemos que elegir una tensión base U sub B de referencia que debe ser la tensión del lugar de la falla. Al tener esa tensión en el cálculo, la corriente directamente va a ser la corriente que realmente circula por acá. ¿Ya? Eso es lo que dice este punto. Sin embargo, por acá, por ejemplo, aquí puede haber, a la salida del generador 1 puede haber otra tensión. ¿Ya? A la salida del generador 2 otra, es decir, pueden haber distintas tensiones en el sistema, pero debemos elegir una tensión base que debe ser la misma para todo el sistema. El paso 2 es se calculan todas las impedancias absolutas referidas a la tensión base de referencia. Acá vamos a dar las fórmulas de todos los medios de operación. Generador sincrónico, recordando, X segunda G en ohmios, va a ser la X segunda S en por ciento sobre 100 para llevarla a por unidad, por la tensión base al cuadrado en kilovolt sobre la potencia nominal del generador en MVA. Si la tensión está dada en kilovolt y la potencia en MVA, el resultado de la reactancia subtransitoria del generador es ohmio. Y la resistencia del generador sincrónico es el 3% de la reactancia subtransitoria, es 0,03 de la reactancia subtransitoria. En la anterior clase me preguntaban de dónde salían esos valores. ¿Ya? Esos valores salen de la norma BDE 0102 y los estudiosos del cortocircuito han visto que como los generadores son muy inductivos, la, van a tener una gran reactancia y la resistencia va a ser muy pequeña, 3%. Entonces, por eso, muy pequeña. Y han estudiado varios casos y han llegado a la conclusión que más o menos está en un promedio del 3% del valor de la reactancia. Fíjense un ratito, presten atención a lo que le estoy marcando, lo que estoy hablando ahorita acá. Que estamos calculando en este punto las impedancias absolutas de los medios de operación referidas a la tensión base de referencia, referidas a la tensión del punto 1. En la clase pasada, que recientemente les hablé en forma rápida, estas eran las reactancias y la resistencia del generador. Pero aquí vamos a ir de nuevo para allá. Fíjense de que acá va a estar U sub n, no al cuadrado, no U sub b. ¿Ya? Recuerden, aquí, en este método ya para el cálculo, lo estamos refiriendo a una tensión base. En cambio, cuando estudiamos las reactancias, las impedancias de los medios de operación, en general, aquí estaba metida la tensión nominal. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla. Y me voy a ir al apunte a eso que les estaba diciendo. Aquí. A ver. Vaya, 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 vaya. No sé qué ha pasado. A ver, me voy a salir de nuevamente. Voy a tratar de irme al apunte.
Ah, caramba. Se me borró. Estoy con mala suerte hoy día. Se me borró. ¿Alguna, alguna maniobra errada hice? Bueno, pero no es motivo para que no podamos seguir. Mientras no se me borre lo que estamos viendo, lo que sí, en la clase pasada habíamos visto el circuito equivalente del generador, motor, transformador, y decíamos que el circuito equivalente iba a estar formado por un generador en serie con las resistencias del generador y las reactancias. Y estas resistencias y reactancias se calculaban con estas fórmulas, pero aquí en lugar de U sub base al cuadrado estaba U sub n. ¿Por qué? Porque la tensión, esa U sub n es la tensión nominal del generador, ¿ya? Es la tensión nominal del generador. En cambio, ahora acá, esa reactancia, como está referida a U base, y U base es normalmente la tensión del lugar de la falla, entonces va a cambiar U sub n por U base. En otras palabras, si nos vamos al circuito, eh, pero, ¿qué es lo que querés comprar? ¿Por qué no pedís de una vez? Me pediste 20 a cada rato. Che. Toma, justo en clase, todo ahí. Diseñado genéticamente para cagarme la vida. Vos me estás jodiendo ahorita. Bien, entonces estamos diciendo de que estamos calculando la reactancia y la resistencia de el generador. Y fíjense, aquí estamos calculando en este lugar de la falla la corriente I segunda KP. Y la tensión de acá es la que vamos a llamar U base. Y fíjense de que acá, por ejemplo, podríamos estar refiriéndonos a calcular la reactancia subtransitoria de este generador 1 y la resistencia. Pero este generador, con las fórmulas que vimos al comienzo de la clase, está referida la reactancia y su resistencia a la tensión aquí en bornes del generador, que es la tensión nominal, es la tensión nominal. Y esa tensión nominal es muy distinta que la tensión aquí en el lugar de la falla, ¿ya? Puede ser muy distinta, puede ser distinta, puede ser que sean idénticas, pero lo más normal que sean distintas. Entonces, con las fórmulas que vimos en la clase pasada, que las repetimos al comienzo y ahorita se me han borrado, en las expresiones de la reactancia, aquí es calculada a esta tensión, no acá, porque estamos viendo los medios de operación solos, generador, transformador, motor. Entonces, ahora acá ya estamos calculando la reactancia y la resistencia de este generador 1 referidas aquí al lugar de la falla, a la U base. Por eso hemos cambiado la U sub n por U base. Eso es lo que quiero decirle. Entonces, aquí ya estaría con estas fórmulas
cómo calculamos las reactancias subtransitorias del generador referidas a la tensión base y la resistencia del generador que también va a estar referida a la tensión base. ¿Cómo calculamos la reactancia y resistencia de los motores? Entonces, aquí tenemos X sub M, que es la llamada reactancia subtransitoria del motor en ohmios, va a ser la tensión base al cuadrado en kilovolts sobre la potencia nominal del motor en MA por la corriente de arranque sobre la corriente nominal. Y la resistencia del motor en ohmios era el 7% de la reactancia. También acá, este motor asincrónico, por favor, ¿quién me está rayando la pantalla? No me haga eso, si no lo voy a expulsar de la clase. Por favor, dejen de gallinear. En la próxima lo detecto y lo expulso de la clase. Y no lo dejo entrar después. En la próxima. Entonces, fíjense de que esta reactancia es la misma fórmula que vimos para el caso del motor asincrónico, lo único que aquí, en la tensión, aquí está metida la tensión base y allá estaba la tensión nominal. Es decir, las fórmulas que habíamos visto era para calcular la reactancia y resistencia del motor ahí en bornes del motor. Pero como la falla se está produciendo en otro lugar, entonces puede ser de que el motor está funcionando a una tensión y la tensión del lugar de la falla es otra. Entonces aquí estamos dando la fórmula directamente ya para referir esas resistencias y reactancias del motor al lugar de la falla. Transformador de dos arrollamientos. Transformador de dos arrollamientos. Acá hemos dado también directamente la resistencia y la reactancia del transformador, que va a ser la reactancia del transformador en ohmio, mu sub S en por ciento, por la tensión base al cuadrado en kilovolt sobre la potencia del transformador en MA. En el apunte habíamos dado la reactancia del transformador a la tensión nominal de algún lado del transformador. Acá figuraba U sub N, no U sub base. Y la resistencia acá ya en el caso del transformador de dos arrollamientos no es un porcentaje de la reactancia, sino ya es un valor apreciable que tenemos que calcular con esta expresión que tenemos acá. R sub T en ohmio va a ser mu sub R en por ciento sobre 100 por la tensión base al cuadrado en kilovolt sobre la potencia del transformador en EVA. De datos del transformador de desarrollamiento, lo que vamos a tener pues es la potencia del transformador y esta tensión de cortocircuito. Y esa tensión de cortocircuito es igual a mu sub R más J mu sub S. Está relacionada con la impedancia del transformador. Entonces, normalmente nos dan dos datos. Entonces, acá tenemos una expresión que este triángulo rectángulo, que mu sub K al cuadrado va a ser la suma de los cuadrados de los catetos, como está escrito acá. Entonces, teniendo dos datos de esto, podemos calcular el tercero. Por ejemplo, acá estamos suponiendo que tenemos mu sub K y mu sub S y estamos despejando mu sub R. Y de esa manera podemos calcular el mu sub R que vamos a tener acá en R sub T. Y el mu sub S en este caso sería dato.
Bueno, y esto era lo que les decía, que esta expresión mu sub k es igual a mu sub r más j mu sub s, que lo podemos representar por este triángulo rectángulo. Entonces, de la norma, de la norma eh, de la norma de cortocircuito se determina que cuando esta tensión de cortocircuito mu sub k es mayor o igual al 5%, entonces mu sub r es despreciable, es cero. Entonces, si mu sub r es cero, mu sub s es directamente igual a mu sub k. Se nos va a presentar mucho ese caso. Entonces, líneas aéreas. Bueno, un ratito voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a terminar la clase y la voy a grabar nuevo, pero me van a esperar un ratito que voy a traer el apunte ese. Voy a traer el apunte que me olvidé y el que se me borró. Y cuando les mande el mensaje ingresan nuevamente. Por favor, ya. Transformador de dos arrollamientos con estas fórmulas que eran referidas a la tensión base de referencia, que era la tensión del lugar de la falla. Luego tenemos las líneas aéreas. Las líneas aéreas que las vamos a calcular por esta fórmula. Y aquí es lo que quiero hacer notar. Me voy a salir de este apunte y nos vamos a ir al que vimos al comienzo de la clase. Que es lo que avanzamos en la clase pasada. ¿Ven? En la clase pasada vimos la reactancia y resistencia de todos los medios de operación, de los generadores. Esto era lo que le decía aquí, en la reactancia del generador. Aquí estaba metida la tensión nominal. Sin embargo, allá en lo que estamos viendo ahora, acá en U sub n es U base, U sub B. ¿Ya? Lo mismo para el caso del motor. Para el caso del motor, acá también la X sub M está en función de la tensión nominal. Pero en nuestra fórmula que estamos viendo es la misma que esta, pero ya va a estar referida a la tensión base. ¿Por qué? Porque esta fórmula nos calculan la reactancia del motor aquí en bornes del motor, aquí en bornes, a la salida del motor, acá, aquí, ¿ya? Bien. También para el caso del transformador estaba metida la U sub n, fíjense, está la U sub n acá, para la reactancia, y para la resistencia también está la U sub n. Sin embargo, en nuestra fórmula está la U sub base. Veamos de ayuda de memoria, la línea aérea tiene este símbolo, una raya y un circuito equivalente que en la fase va a tener la resistencia de la línea y la reactancia de la línea. En el neutro no tiene nada. Es decir, si bien la línea acá en la fase va a estar el conductor y en el neutro también va a ser un conductor, posiblemente la misma sección o un poquito más delgado. Y ese conductor de neutro también tiene resistencia y reactancia, pero como estamos analizando el sistema trifásico conectado en estrella y el sistema es simétrico, quiere decir que no va a haber corriente por el neutro, entonces por eso no ponemos nada acá.
no ponemos resistencia y reactancia, al no haber corriente. Entonces, estas X sub L y X y R sub L del circuito equivalente se calculan con estas expresiones. X sub L mayúscula, o sea, la reactancia de la línea en ohmios, va a ser la reactancia X sub L chica en ohmios por unidad de longitud por la longitud de la línea. Y la resistencia de la línea va a ser la R sub L chica de la línea en ohmios por kilómetro por la longitud de la línea. Estos datos de R sub L y X sub L están dados en las tablas para cada sección de conductor. ¿Ya? Fíjense de que en esta fórmula no está metida para nada la tensión. Es decir, la línea aérea tiene este circuito equivalente y aquí a la entrada y a la salida va a tener la misma tensión nominal de la línea. Es decir, estas fórmulas de acá nos permiten calcular R sub L y X sub L a la tensión que está funcionando la línea. En otras palabras, a la tensión nominal. Pero esa línea puede ser que está a una tensión y la tensión del lugar de la falla es otra, la tensión base. Entonces, esta resistencia y reactancia van a tener distinto valor. Entonces ya tenemos que referirla de la tensión en que está trabajando, en su tensión nominal, a la tensión del lugar de la falla. Esto es lo que vamos a tener, estas mismas fórmulas, pero se le va a agregar algo. Mírenla, voy a dejar compartir pantalla y nos vamos a ir a nuestro apunte de ahora. Entonces, aquí está. El circuito equivalente es el mismo, pero, no, estoy en el mismo apunte. Estoy en el mismo apunte. Acá, a ver si es aquí. Sí, aquí está la reactancia X sub L y la reactancia R sub L de la línea aérea. Fíjense de que hasta aquí era la fórmula que habíamos visto de la reactancia de la línea, X sub L chica por L. Y esta es la reactancia a la que está trabajando la línea. Pero esa reactancia hay que referirla a la tensión del lugar de la falla. Entonces, para hacer eso, hay que multiplicar por el cuadrado de la relación de transformación que hay entre la tensión en el lugar de la falla, que es U sub base, y la tensión de la línea, elevado al cuadrado. Entonces, a esas fórmulas que hemos visto, hay que agregarle esta expresión U base sobre tensión de línea al cuadrado. De la misma manera, la resistencia de la línea va a ser R sub L chica en ohmios por kilómetro por L, y este valor, hasta aquí, era también la resistencia de la línea a la tensión que está trabajando la línea. Pero si la multiplicamos por U base sobre la tensión de la línea elevado al cuadrado, todo esto, ya estamos refiriendo esta resistencia de la línea a la tensión del lugar de la falla. Entonces son fórmulas para recordar. Cables subterráneos. En los cables subterráneos tenemos estas dos fórmulas también. La resistencia del cable y la reactancia del cable. Lo mismo que la línea, la reactancia del cable, el cable subterráneo, decíamos que, a ver cómo voy a hacer, voy a explicarle. En la clase anterior
decíamos que la reactancia del cable va a ser X sub C chiquitita, minúscula, en ohmios por kilómetro por la longitud del cable en kilómetros. Esta va a ser la reactancia del cable que va a estar trabajando a la tensión que está trabajando, pero por ahí la falla está en otra tensión, entonces hay que multiplicar por U base sobre la tensión del cable al cuadrado para referir la tensión del cable al lugar de la falla. Lo mismo para la resistencia del cable. Y U sub C acá es la tensión del cable. Después teníamos, bueno, ya hemos visto generador, motor, transformador, líneas aéreas, cables subterráneos. Nos falta la red vecina. La red vecina, X sub Q en ohmio va a ser 1.1 por U base al cuadrado en kilovolts sobre la potencia subtransitoria de la red en MVA. Y la resistencia es un 0,01 de la reactancia. O sea, es el 10%, el 1% de la reactancia. El 1% de la reactancia. Entonces, fíjense de qué cambió aquí con relación a lo del apunte que vimos al comienzo. Dejo de compartir pantalla y nos vamos nuevamente al apunte 2. Acá. Fíjense, aquí tenemos la red vecina y aquí tenemos el circuito equivalente que no lo estamos dibujando ahorita, pero la X sub Q acá figura la tensión nominal, no la U base. Esa es la diferencia. Aquí me falta que ponga la N. Ya se los voy a corregir. U sub N. Bueno, seguimos en nuestro apunte. Y con esto ya hemos calculado el punto 2 de nuestro método de cálculo. El punto 1 era referir la tensión base en kilovolt, que debe ser la del lugar de la falla. El punto 2 es calcular todas las impedancias absolutas referidas a la U base. En el otro punto estaban referidas a la tensión nominal del aparato. El punto 3 del cálculo es representar el circuito equivalente unipolar con todos sus caminos posibles. Y esto es posible porque estamos analizando el cortocircuito tripolar, ya sea con contacto a tierra o sin contacto a tierra. Entonces, el cortocircuito es simétrico. Entonces, lo que sucede en una fase es idéntico a lo que sucede en las otras dos. Por eso que vamos a representar en el punto 3 el circuito equivalente unipolar con todos sus caminos posibles. Ahí es que tenemos que unir todos los circuitos equivalentes que vimos. A ver, tenemos que unir. Tenemos el ejemplo. Si el ejemplo tiene un generador, transformador, una línea, entonces tenemos que unir el circuito equivalente del generador, del transformador, de la línea aérea para ver este punto. Esto se va a entender más con un ejemplo. Una vez que se ha representado el circuito equivalente, pasamos al punto 4, que es reducir ese circuito equivalente del punto 3 a un generador con un valor de FEN de 1.1
de U base sobre raíz de 3 en serie con la impedancia equivalente. Este generador está en serie con esta impedancia equivalente que va a estar constituida por una resistencia equivalente y una reactancia equivalente. Entonces, si resolvemos este circuito, I segunda Kp por la ley de Kirchhoff, nos va a dar que I segunda Kp es 1.1 por U base sobre raíz de 3 dividido en la impedancia equivalente. Estos son los 4 pasos que necesitamos realizar para calcular nuestro cortocircuito tripolar. Ahora bien, este punto 4, aquí lo hemos expresado que debemos reducir el circuito equivalente del punto 3 a esto. Y aquí viene la complejidad del problema. Es que cuando tenemos una red con alimentación múltiple, como puede ser la que estamos dibujando acá en el ejemplo, discúlpenme que les mueva la pantalla, aquí tenemos que dibujar el circuito equivalente de esta red. Entonces vamos a dibujar circuito equivalente unipolar del generador 1 en serie con este transformador, que debe ser el T1. Y acá va a estar, tenemos que dibujar un montón de circuitos equivalentes y reducirlos todo esto a uno que es el del punto 4. Entonces, a uno así. Y ese es el problema. Para llegar a este circuito del punto 4, tenemos que utilizar el teorema de Thevenin, que dice que si se aplica el teorema de Thevenin para calcular la corriente en el lugar de la falla, el circuito equivalente original puede ser reducido a uno con única fuente de tensión cuyo valor de Fein es igual a la tensión en el punto de la falla respecto del conductor de retorno, neutro o tierra, en serie con la impedancia equivalente medida o calculada entre los bornes correspondientes al punto de falla en un circuito en que las fuentes se consideran cortocircuitadas, apareciendo en su lugar únicamente las impedancias internas. Bueno, me imagino que no han entendido nada. No han entendido nada. Esto lo podemos ver con el siguiente ejemplo, este punto. Este es un ejercicio bastante largo, que tenemos un generador acá en serie, generador 1 en serie con el transformador 1, generador 2 en serie con el transformador 2, que entregan su energía a esta barra. A ver. Entonces, estos dos generadores están entregando su energía a esta barra. A esta barra. Entonces, aquí están conectados con esta línea aérea a esta otra barra, en la cual también hay otro generador 3 que está entregando su energía por medio de este transformador T3 a la barra, a esta barra que está marcada acá. Y luego tenemos otra línea aérea L2 y la barra final. Y en esta última barra se produce la falla tripolar. Ahí tenemos que calcular la corriente subtransitoria de cortocircuito. Entonces, tenemos que dibujar el circuito equivalente de todo este circuito. Entonces, acá más abajo está el circuito equivalente del punto 3. Este sería el circuito equivalente del punto 3. Fíjense de que aquí tenemos este generador G1, que va a tener un circuito equivalente que va a ser esto.
va a ser un generador ficticio que va a trabajar a 1.1 de la tensión base sobre raíz de 3 en serie con la impedancia del generador 1. Acá, por simplicidad, he supuesto que el cortocircuito es en alta tensión y la resistencia es despreciable, recordando que habíamos dicho que la resistencia era el 3% de la reactancia, entonces podemos despreciarla. Entonces, solamente he representado el generador en serie con su reactancia subtransitoria X segunda G1. Y este generador 1 está en serie con este transformador T1. Entonces, tengo que representar el circuito equivalente de este transformador T1 que va a estar en serie con el G1. Es lo que he hecho aquí. Aquí he dibujado el circuito equivalente del transformador 1, despreciando la resistencia, JXT1, y está en serie con el circuito equivalente del generador 1. Entonces, eso de ahí en el circuito equivalente es el desarrollo de esta parte. Ahora vamos a hacer esto de acá, el otro camino, el generador 2 que está en serie con el transformador 2. Entonces, vamos a dibujar ese camino. El circuito equivalente unipolar va a ser el generador en serie con su reactancia X segunda G2 por J. Hasta aquí es el circuito equivalente del generador 2. Como está en serie con el transformador 2, entonces vamos a poner la reactancia del transformador 2 en serie. Y aquí este camino con este otro camino se juntan en la barra. Se juntan en la barra acá. Entonces, bueno, aquí en el circuito equivalente lo vamos a unir esos dos caminos ahí. Y luego vemos que estos dos caminos están en serie con esta línea aérea. Entonces la línea aérea, la fase de la línea aérea tiene un circuito equivalente que es ese. Y va a estar en serie, esta línea aérea va a estar en serie con todo esto de acá. Esta línea aérea está en serie con todo esto de acá. ¿Ya? Entonces, por eso que ya estamos aquí dibujando el circuito equivalente. Entonces, vamos a dibujar este camino del generador 3 con el transformador 3. Va a tener un circuito equivalente que es este. Este generador en serie con JX segunda G3 es el circuito equivalente del generador 3. Y va a estar en serie con el circuito equivalente del transformador 3, entonces con JX3. Y están unidos acá en esta barra. La barra no tiene impedancia, entonces los unimos aquí con una línea sin impedancia. Entonces, ya hemos hecho nuestro circuito equivalente hasta ahí, que sería esto. Nos falta dibujar el circuito equivalente de la línea 2, esta línea. Entonces, ese va a tener el circuito equivalente en la fase esto. Y va a estar en serie con todo este chirimbolo de acá. Por eso acá lo ponemos en serie con todo esto. Al final, acá en el circuito original se produce la falla tripolar. Entonces, como estamos dibujando una sola fase en el circuito equivalente, aquí en este punto, hacemos la falla fase a tierra y nos va a dar la corriente I segunda KP.
Este es el punto 3 del ejemplo, de este ejemplo anterior. Hay que saberlo dibujar bien, porque si le erramos, vamos a calcular mal nuestro cortocircuito. Bien, entonces ya está dibujado nuestro circuito equivalente. Y para poder calcular esta corriente aquí en el lugar de la falla, tenemos que aplicar Thevenin. ¿Por qué? Porque es un cortocircuito con alimentación múltiple. Fíjense que hay un generador que nos va a dar una corriente al lugar de la falla. Este otro generador nos va a dar otra corriente. Y el tercer generador, otra corriente, que en definitiva la suma de todas esas corrientes van a dar la I segunda KP. Entonces, para poder calcular esta corriente I segunda KP, tenemos que aplicar Thevenin. Thevenin nos dice que para calcular esta corriente, aquí debemos cortocircuitar toda la FEN de los generadores. Esta FEN, cortocircuitarla dejando afuera su reactancia. Esta otra FEN también debemos cortocircuitarla y la dejamos afuera su reactancia. Esta otra FEN del tercer generador también la cortocircuitamos dejando afuera su reactancia. Y en el lugar de la falla colocamos un generador ficticio y ya está. Eso es lo que se ha hecho aquí. Este es Thevenin. Esta es la aplicación de Thevenin. Entonces, hemos cortocircuitado la FEN del generador 1. Aquí está cortocircuitada. Hemos cortocircuitado la FEN del generador 2. Hemos cortocircuitado la FEN del generador 3. Y en el lugar de la falla, estamos colocando un generador ficticio de Thevenin que va a trabajar a la misma tensión de estos otros otros tres generadores. 1.1 por U base sobre raíz de 3. Bueno, y este circuito equivalente original, todo este circuito tenemos que reducirlo hasta llegar a este. Entonces, aquí están los pasos. Aquí, fíjense, vemos este mismo, ya lo he dibujado acá, he eliminado la FEN porque estaría sin cortocircuitar, estaría la reactancia X segunda G1 y JXT1. Aquí estaría el camino del generador 2 en serie con la reactancia XL1 y este generador 3 al cortocircuitarse queda este sería el camino y todas las tierras, fíjense las tierras, esta tierra está unida con esta y está unida con esta tercera tierra, que es lo que he hecho, y está unida con esta, o sea, esta tierra la uno con esta y con esta, y es lo que tengo dibujado acá. La tierra del generador 1, del generador 2, generador 3 y la tierra del generador ficticio. Generador ficticio. Entonces, ahora bien, esta reactancia está en serie con esta, la podemos sumar y dibujarla como una única reactancia. Esta otra reactancia está en serie con esta, dibujamos una reactancia. Y a su vez estas están en paralelo, que están en serie con esta otra. Todo esto se puede hacer un circuito equivalente de una reactancia, que va a estar en paralelo con esta de acá y en serie con esta de acá. Esto es lo que se ha dibujado aquí como reactancia equivalente.
Entonces, esa reactancia equivalente va a ser la reactancia de todo esto. Y luego calculamos la I segunda KP. Entonces, I segunda KP va a ser la FEN, esta 1.1 U base sobre raíz de 3, dividido entre la J equivalente. Entonces, de esta manera hemos calculado la corriente en el lugar de la falla. Bueno, y con ello podríamos calcular la corriente de choque con esta expresión y la corriente de apertura, que vamos a hablar en la próxima clase, que es más complicada. Y también se puede calcular la corriente permanente de cortocircuito. Entonces, estos son los pasos que se deben elegir para seguir para calcular la corriente de cortocircuito. Vamos a dejar de compartir pantalla. Voy a tomar asistencia, jóvenes. Me imagino de que ha sido una clase pesada. Vamos a repetir la próxima clase de nuevo, porque estos pasos son los que vamos a elegir para el cálculo del cortocircuito. Bueno, pregunta seguro que no va a haber, pero estos son los pasos que vamos a necesitar seguir para nuestro cálculo de cortocircuito. Estos pasos que hemos visto ahora, bueno, hay que resumirlos, siempre ejecutarlos. Cuando estemos calculando ya ejemplos, van a ver que es sencillo. Lo que pasa es que ahora hemos visto en forma general y parece complicado. Pero si puede alguien hacer alguna consulta, alguna pregunta, abra su micrófono y me la hace. Ingeniero, disculpe, los apuntes que estuvo explicando, ¿lo va a mandar al grupo? Sí, se los voy a mandar. Se los voy a mandar. Para el viernes lo van a tener. ¿Ya? Es que estoy ordenándolos para compaginárselos mejor. ¿Ya? Todo lo que hemos visto ahora. ¿Ya? ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.